Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto poder volver a saludarles y abrazarles, aunque sea en forma virtual, en el acto inaugural de este 20 Encuentro de Escritores del Mercosur, Educación y Literatura en tiempos de pandemia en Latinoamérica. Soy Andrés Colmán Gutiérrez, escritor, periodista paraguayo, presidente de la Sociedad de Escritores del Paraguay, y me toca, además de adherirme a este acto inaugural y estrecharles en un fuerte abrazo latinoamericano, desarrollar un tema al que denominamos la resistencia de la cultura o la cultura de la resistencia. Y quiero hablar un poquito de lo que significa para todos los creadores literarios, poetas, músicos, artistas, lo que significa ir superando paulatinamente este tiempo de pandemia que casi por 2 años nos ha golpeado fuertemente a todos quienes vivimos del contacto con el público, de lo que es dar a conocer nuestro trabajo a través de actos culturales, eventos, lanzamientos, presentaciones o encuentros como este. Eh, ha sido difícil nos encontrarnos de manera presencial y sobre todo hay sectores que la pasaron muy mal, principalmente los colegas músicos, los colegas eh, que trabajan en el teatro, que hacen cine, eh, también los que publicamos libros y necesitamos que la gente vaya a las presentaciones y bueno, adquiera los libros y hagamos ese encuentro y ese contacto. Bueno, a todos nos ha golpeado duramente. Quien más, quien menos, hemos tenido otras opciones de trabajo, pero sí he conocido casos de colegas que han quedado prácticamente en la calle, que han quedado incluso afectados en su salud mental por no poder continuar con este proceso fructífero de creación de cultura y de contacto con el público y de tener una recompensa digna por ese trabajo, ¿verdad? Artistas a quienes se les cancelaron conciertos con ya dinero adelantado y que tuvieron que devolver. Tanta gente muy afectada. Creo que la gente del arte, la cultura, la música, el teatro fueron los primeros en ser golpeados por la pandemia y fueron los últimos, o siguen siendo los últimos en ser incorporados. Y aún así, a pesar de eso, han seguido creando, hemos seguido creando. Y creo que de eso se trata la resistencia de la cultura y la cultura de la resistencia. En el Paraguay estamos atravesando un momento muy delicado. Tras la salida paulatina de la pandemia y de ir volviendo a los escenarios y a los encuentros y a los congresos y a las presentaciones de libros, nos encontramos con que el gobierno paraguayo, eh, ante la crisis económica que también significó y una gran sangría del presupuesto en hacer frente a la pandemia, han tenido que hacer cortes muy significativos al presupuesto general de gastos para el 2022. Y entre esos recortes, uno de los sectores más afectados es el de la cultura. Tanto la Secretaría Nacional de Cultura, que es la entidad gubernamental que rige la actividad cultural en el país y que ha venido teniendo interesantes proyectos de financiación, de impulsar proyectos en distintas áreas del arte y la cultura, sufrió un recorte muy grande en su presupuesto para el próximo año. Igualmente el FONDEC, que es un fondo justamente de promoción de las artes y la cultura. Y también nos enteramos que la Fundación Cabildo, que es una fundación del Congreso Nacional, que administra ese monumento, patrimonio cultural que es el Cabildo de Asunción, quizás el edificio más emblemático y más antiguo
de la política paraguaya desde la creación de la época de la colonia, también sufre un importante recorte. Se queda sin programas, sin proyectos, me decía los directivos, y todo eso crea un panorama sombrío para la cultura en este momento y sobre todo para lo que viene el año próximo. Esa alegría que tenemos de poder volver se ensombrece un poco al ver que no vamos a tener el apoyo sustancial que veníamos teniendo, si bien creo que Paraguay es uno de los países que menos dedica a promover la cultura, a financiar la cultura desde el Estado. Han habido avances importantes y acá hay que reconocer la acción de la Secretaría Nacional de Cultura, cuyo titular está también presente en este encuentro, pero creo que esto supera esa acción porque viene de sectores políticos, de sectores gubernamentales, de una realidad más compleja. Obviamente hay recortes en muchos sectores, principalmente los sectores sociales, pero el sector de la cultura es el más golpeado. Y ahí es donde creo que los escritores, los poetas, los artistas tenemos que agudizar el ingenio, la creatividad para seguir ofreciendo nuestro trabajo con la gente. De eso se trata, así como hemos resistido en esta pandemia y creo que la gente ha sentido de manera muy especial, ha revalorizado lo que es un poco a través de la pantalla de un teléfono o de una computadora, conectarse con artistas que desde su casa ofrecían generosamente canciones de optimismo. Incluso la tecnología permitió hacer estas grabaciones simultáneas, sin fronteras, que han sido como la pila, la energía, la batería que mucha gente necesitaba para seguir sintiéndose viva, ¿verdad? Y esos conciertos gratuitos que se ofrecieron desde la casa, desde el espacio íntimo, por decirlo así, sin, obviamente, sin tener que pagar entrada más que conectarse vía internet, o grabaciones que se compartían en plataformas virtuales, creo que han sido muy importantes. Del mismo modo, mucha gente recuperó la pasión de leer, ¿verdad? Al sentirse, sobre todo en los primeros meses de la pandemia en que nos vimos obligados a recluirnos en nuestras casas, en nuestros espacios familiares, íntimos, mucha gente con más tiempo, digamos, de ocio, se ha acercado a la biblioteca y ha redescubierto libros que ya leía y que volvió a leer o a encontrar libros que estaban allí pero no los había leído y revalorizar el placer de leer, el placer de conocer la obra de tantos creadores, poetas, novelistas, ensayistas. Y también se dio un fenómeno que, si bien muchas librerías tuvieron que cerrar en momentos más críticos, sin embargo, floreció lo que se llama la librería delivery, ¿verdad? O sea, gente que pedía a través de internet que se les lleven los libros a su casa, ¿verdad? Y comprarlo por internet. Y bueno, los periódicos de Paraguay, por ejemplo, sacaron colecciones impresionantes de nuevos libros, ¿verdad? Y floreció un poco la industria del libro en este tiempo de pandemia. Y muchos escritores motivados, animados, se pusieron a escribir, a crear, a compartir su creación, y eso hizo que la cultura tuviera un nuevo dinamismo. O sea, hubo una resistencia de la cultura y también sigue habiendo una cultura de la resistencia ante la crisis, ante, diría, la indiferencia política, la indiferencia de los sectores políticos en apoyar decididamente, más decididamente, la creación literaria, la creación poética, la difusión, la publicación, la impresión de libros. Bueno, eso que arrastrábamos ya como una deuda pendiente desde antes de la pandemia,
por un lado, se agudizó y ahora con los recortes presupuestarios que estamos viendo con mucha preocupación y ante lo cual nos estamos movilizando como organizaciones de los distintos sectores culturales y artísticos exigiendo una reparación de ese presupuesto, como también lo hacen los médicos, los maestros y diversos sectores como la Secretaría de la Niñez y de la Adolescencia, los programas sociales de ayuda a sectores vulnerables, las ollas populares que también se quedaron sin presupuesto. Bueno, de ese sector también la cultura se está movilizando tratando de exigir que la clase política tenga una mayor conciencia y repare ese recorte muy significativo que golpea al sector. De eso se trata la resistencia de la cultura y la cultura de la resistencia. Y pasa un poco por pasar este mensaje casi educativo que necesita nuestra clase política de que la cultura no es un agregado, no es algo que viene de añadidura ante cuestiones urgentes, ¿verdad? Es cierto que las obras viales son importantes porque además dan fuente de trabajo y ayudan al desarrollo. Es cierto que la gente necesita pan, necesita leche, necesita alimentos de primera necesidad y que hay quienes tienen la idea de que los libros tienen que venir solamente si te sobra el dinero. Y no es así. Un libro es tan importante como el pan, como la leche, como la obra vial, como las cuestiones productivas que garantizan, digamos, los alimentos de primera necesidad. Un pueblo que no se nutre con el alimento intelectual, con el alimento espiritual, es un pueblo condenado a seguir en el atraso, en el subdesarrollo, en la pobreza. Lo que nos permite desarrollarnos, no solamente tener el cuerpo bien alimentado, sino también el espíritu, el alma, la sensibilidad poética, artística, literaria, es la cultura, es la creación de arte, de cultura, de literatura, de poesía, de música, de teatro, de artes plásticas, de danza, de todos los sectores que engrandecen a una sociedad. Y finalmente está la imagen de un país. La imagen de un país no se construye solamente por la propaganda que puede hacer el gobierno a través de sus embajadas, ¿verdad? La imagen más importante se construye, por ejemplo, a través del cine. Eh, un país que invierte muy poco, y Paraguay invierte muy poco en hacer cine, un cine paraguayo que pueda salir al exterior y dar la imagen de un país como tienen tantos pueblos, no hablemos ni siquiera solamente de Hollywood o del cine europeo, hablamos del cine de países vecinos como Argentina, como Brasil, como Chile, como Bolivia, que tienen un cine mucho más desarrollado que el cine paraguayo. En ese mismo plano está la creación de la literatura, del cómic, de la poesía, del teatro que sale también a mostrar su aporte a los escenarios del mundo. Esa es la imagen positiva de un país, que contrasta un poco con la lamentable imagen que sigue teniendo Paraguay y en alguna mayor o menor medida también países vecinos, de corrupción, de estar dominado por sectores de crimen organizado, del narcotráfico, del contrabando, de la facilidad con que gente indeseable o buscada por la justicia viene a nuestro país y encuentra protección o encuentra documentos falsos tan fácilmente. Esa mala imagen que arrastramos desde la época de la dictadura del general Stroessner, que estuvo 35 años desde 1954 a 1989, y de anteriores dictaduras, ¿verdad? Bueno, esa imagen negativa es la que contrarrestan los mejores creadores de un país. Por eso es que creemos muy importante revisar estas medidas gubernamentales de recortar primero la cultura. No puede ser eso.
Y aún así, también creemos que es importante apelar a otros sectores de la sociedad, no solamente al gobierno, no solamente a los gobiernos locales, sino también a los sectores privados, a las empresas que generan más dividendos, que tienen un mayor aporte posible a la cultura, que no se olviden de sus creadores. Y que si por ahí el gobierno no puede, que el sector privado pueda respaldar, que pueda apoyar a través de concursos, de obras narrativas, de poesía, de cuentos, de todo tipo de arte y espectáculos, donde haya un fondo que incentive a los artistas a presentarse, a crear, a compartir su arte y que tengan un beneficio económico que les permita sobrevivir con dignidad. Demasiadas historias tenemos de grandes creadores que han muerto en la pobreza, ya sea en el Paraguay o incluso en el exilio, en la época de la dictadura, incluyendo al gran creador de la guarania, José Asunción Flores, que murió sin poder regresar a su país en vida, olvidado de su gobierno, aunque no de su pueblo, y que recién después pues, se pudieron repatriar sus restos. Hoy hay toda una campaña porque la guarania, que es la única importante creación musical netamente paraguaya, sea declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. En ese esfuerzo, en esa campaña, estamos trabajando tanto con la Secretaría Nacional de Cultura como con todos los sectores eh, culturales, artísticos, de música, para que eso sea posible. Eso sería un gran logro que dará una imagen distinta al Paraguay, como lo ha dado, por ejemplo, la creación como patrimonio cultural también de elementos como el tereré, como el pojañaná, como tantos otros elementos que nos identifican culturalmente. Paraguay ha resistido a la dictadura a través del arte, a través de la cultura. En tiempos de esta pretendida democracia que tiene luces y sombras todavía, también la cultura ha sido muy importante para consolidar nuestra identidad. Uno de los elementos significativos es la lengua guaraní, nuestra lengua indígena principal, que es lengua oficial del Paraguay y que hoy tiene una revalorización también, y que está en la música, que está en la poesía, que está en la literatura. Cada vez más están apareciendo novelas escritas íntegramente en guaraní. Ya existe una vasta poesía guaraní y tenemos ahora escritores indígenas, poetas y escritores indígenas que se van sumando a la sociedad de escritores escribiendo desde su cultura, desde su identidad, desde sus pautas culturales propias, y eso creo que es muy importante. Entonces, eso también es parte de la cultura, de la resistencia de la cultura. Paraguay debe ser uno de los pocos países que mantienen muy viva una lengua indígena, si bien hay otras realidades en América Latina. Y por supuesto, reconocemos plenamente que el guaraní no es solo paraguayo, es parte de Brasil, es parte de Argentina, es parte de Bolivia, y tenemos incluso datos de que hasta sectores de la Amazonía ecuatoriana o peruana hay rasgos del guaraní, o que ha llegado incluso hasta el Caribe, y algunos dicen que la propia palabra Caribe significaría Caraibé, que es una lengua guaraní, ¿verdad? Son versiones que seguramente habrá que profundizar más. Pero sí, los guaraníes eran nómadas, recorrían todo el continente y fueron dejando señas culturales. Pero es Paraguay el lugar, el territorio donde está más viva esta lengua, y eso nos enorgullece por un lado, pero por otra parte nos permite asumir el desafío de que eso siga siendo así. Y si bien es un idioma básicamente oral, hoy empieza a traducirse en la escritura
y tenemos excelentes novelas escritas en guaraní y mucha poesía guaraní que se sigue creando tanto desde, digamos, la cultura indígena misma como de la cultura blanca, mestiza, que está muy cercana a estos pueblos originarios que en lo social siguen sufriendo falta de tierra, falta de asistencia, falta de acompañamiento jurídico en sus derechos. Bueno, eso es un poco lo que quería significar con este tema de la resistencia de la cultura y la cultura de la resistencia. Es muy importante que los escritores, los poetas de esta región del mundo estemos unidos, compartamos lo que nos une y enriquezcamos nuestras diferencias. Así que queridos colegas, queridos amigos, amigas, una vez más desde Paraguay, un gran abrazo y muchos éxitos en todo lo que va a ser este 20 Encuentro de Escritores del Mercosur. Muchísimas gracias.